Hola, 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 hola. Buenos días, madrugadores, madrugadoras. Hola, buenos días. Rosa María Artal. Hola. Javier Pérez Rollo. Lucía Taboada. Y Antón, aquí le tenéis, Antón Losada. Buenos días, estamos encantados de teneros aquí tan temprano. Antes de empezar, os tengo que contar que al fondo hay un pequeño kiosco de madera en el que podéis comprar la última revista del diario.es, haceros socios o socias del diario.es, porque sabéis que contamos con vosotros. Y en el periódico, en el sitio web, sí podéis opinar. Hoy aquí no, porque era un poco complicada la logística, pero nos interesan mucho vuestras opiniones y ya os digo, la revista merece mucho la pena. Lo mejor es que la compréis, pero bueno, si mangáis alguna, tampoco os vamos a regañar. Bueno, estamos aquí efectivamente con 4 de los grandes opinadores y opinadoras del diario.es. Son personas que tienen opiniones muy poderosas sobre los asuntos que verdaderamente importan a España, nos importan a todos los españoles. Por eso le vamos a preguntar a Lucía un asunto que nos tiene muy inquietos. A ver. Claro, Lucía, además de escribir opinión en el diario.es, es una gran forofa del fútbol. Sí. Ella es de Vigo y es, lógicamente, del Celta de Vigo. Y estamos muy inquietos por qué Luis Enrique no convoca a Iago Aspas. Pues mira, esa misma pregunta me hago yo. Es inexplicable. Esto es inexplicable, ¿no? Es casi tan difícil de explicar como la permanencia de la monarquía en España o cosas de este tipo, ¿no? Pues yo ya creo que hay algo personal ahí, pero la gente que... Bueno, Luis Enrique fue entrenador del Celta. ¿Quieres que responda en serio? O... Quiero que nos ilustres, vale. Claro. Luis Enrique fue entrenador del Celta, entonces hay quien habla de que ha habido alguna desavenencia personal, pero con Aspas es muy complicado tener desavenencias personales. Entonces, no sé, será algo futbolístico. Y mete pero goles, difícil de ¿no? Que es lo que entender. se le puede exigir a un... Efectivamente, mete muchos goles. Ha sido el jugador zarra durante 4 temporadas seguidas. Y no le tenemos en la selección. Y no le tenemos en la selección. Vaya, es que hay muchas preguntas difíciles de... ¿No llevando a Joaquín? Bueno, ya salió el del Ya Betis. está. Ya, Llevando mirad a Joaquín. dónde se ha sentado, en el butacón verde. O sea, ¿No llevando a Joaquín? Ya. Bueno. Sí, cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, como sabéis, y ya hablando de cosas... Esta era muy seria, la de Iago, pero de cosas un poco más serias. Rosa María es una de las líderes de la opinión del diario desde su fundación. Líderes. Ella fue una muy importante periodista de Radio-Televisión Española, cuando esa televisión era una televisión muy influyente y hecha con un nivel de calidad muy alto. No hablemos de lo de hoy. ¿Por qué no? Bueno, podemos hablar también. Luego hablaremos del gobierno también, si queréis. Vale. Ella, bueno, fue corresponsal, gran reportera de Informe Semanal, cuando Informe Semanal era un programa mítico, pero luego tuvo una segunda y una tercera vida. Fue colaboradora de soytu.es, que si no sabéis lo que es, podéis teclear soytu.es y veréis artículos suyos. Pero es colaboradora desde el primer momento del diario.es y por lo tanto ha estado 10 años con nosotros. Un aplauso a Rosa María. A ver, aclaro que como nos hicieron un ERE en Radio Televisión Española a los mayores de 52 años, era cuestión de reinventarse. Y me reinventé muy bien, creo. O sea, seguí trabajando en lo que me parecía interesante, sí. Bueno, Javier Pérez Rollo, sabéis que es catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, uno de los grandes comunicadores de los medios en España, durante muchos años articulista en El País y en la cadena SER. Luego un día desapareció, no sabemos muy bien por qué, ya nos lo contarás si quieres. Igual eras un poco incómodo.
No, sí, fueron confluencia de 3 problemas en los cuales yo mantenía una posición completamente contraria a la del periódico, que era la monarquía, Cataluña, la autonomía de Cataluña fundamentalmente, y luego Podemos, la irrupción de Podemos. Pero Entonces, eran cosas poco importantes, ¿no? son cosas menores, secundarias, pero yo tenía una posición completamente distinta de la que era la del Grupo Prisa en su conjunto. Ya. Porque a mí me enseñó la puerta al país, pero también me la enseñó la SER. De tal manera que estoy vetado desde entonces. Bueno, el caso es que Y le veíamos ahí en el banquillo. Estuve 20 y tantos años. Estaba en el banquillo. Claro, después yo le conocía de eso. Por la mañana, de sus lecciones de Derecho Constitucional. Le vimos en el banquillo y le pusimos de titular. Y vaya titularidad, ¿no? Sí, me la he ganado, ¿eh? Sí, sí. ya Yo te has como ganado. Diego Aspas me la he ganado. Se la ha ganado. Me la he ganado. Yo que llevo unos años trabajando con él, me llama por la mañana, los lunes, los domingos por la tarde. O sea, tengo una cosa muy interesante. Bueno, acabo de terminar un artículo fabuloso. Se vende muy bien, Javier. Pero soy es un, muy bueno. es un tío muy listo. Es verdad. Lucía, que como ya sabéis es de Vigo y fan del del Celta. Celta de Vigo, es muy polifacética. Trabaja, por cierto, en la cadena SER, en la actual, no en la de la que te expulsaron. Creo que ha cambiado un poco. Lucía trabaja en la cadena SER, es guionista de podcast, escribe libros, muy polifacética y escribe también de fútbol. No solo es aficionada, sino que escribe de fútbol. Y Antón Losada es muy gallego. Es muy gallego. Probablemente es uno de los que mejor sabía interpretar los silencios y los gestos de Mariano Rajoy. Y ahora tiene una suerte el tipo porque le ha salido otro líder del PP gallego. Mariano Rajoy 2.0, Claro. la versión actualizada. O sea, esto te va a dar mucho trabajo. Me están dando ganas de cantar, como me han dado el micrófono de cantar, me están dando ganas de cantar, la verdad. Bueno, porque estás en un concierto, en un escenario que fue de un concierto ayer. Bueno, había aquí miles y miles de personas. Supongo que alguno de vosotros estuvisteis por aquí. Todos los del diario estábamos llorando de emoción, la verdad. Estamos muy agradecidos a Valencia y muy agradecidos al buen rollo que hay en esta ciudad, de verdad. Vamos a volver a Valencia. ¡Viva Valencia! Bueno, yo sé que esto es solo un aperitivo, porque luego viene Yolanda, que este es el gran... Ah, mira cómo os conocía. Que habéis venido temprano para pillar sitio para ver a Yolanda de cerca. Mira, llega Esther Palomera, otra opinadora de... ¡Ven por Esther! Te querías esconder, pasar desapercibida, ¿eh, Palomera? No te libras. Bueno, vamos a hablar ahora. Yo quería haceros unas preguntas sobre asuntos que parece que nos preocupan y que van tan en serio como todo lo anterior, ¿no? Vamos a empezar por esto que parece intocable, inamovible. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución? Javier. Pues con la Constitución no vamos a hacer nada. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Es decir, España, la patología constitucional y política más importante que tiene es que no es capaz de reformar la Constitución. Eso es una singularidad española a lo largo de toda su historia constitucional. Y es una cosa que diferencia a España de los demás países de la Unión Europea. Y la evidencia empírica de que disponemos nos indica que una Constitución que no se reforma se muere. Que no hay ninguna Constitución que dure para siempre, que acaba saltando por los aires. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es difícil de decir. Pero en esta segunda restauración, porque en España hemos tenido una primera restauración y una segunda restauración. Esto es una segunda restauración. Esto no fue una transición a la democracia. Fue una restauración que incorpora el mínimo de democracia para que la monarquía pueda sobrevivir. Y esta segunda restauración, le está pasando lo mismo que a la primera. Con todas las diferencias que hay entre la España de entonces y la España de ahora, le está pasando exactamente lo mismo. En España, en la primera restauración, se empezó a hablar de reforma de la Constitución en el tránsito del siglo XIX al XX y hay bastantes proyectos de reforma de Constitución. Ninguno de ellos llegó a tramitarse.
y llega una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son unas elecciones municipales y España hace saltar la Constitución 76. A esta puede pasar lo mismo, ¿eh? Esta está ya coqueteando con esa posibilidad. Coqueteando con esa posibilidad porque en España se deberían de haber hecho ya muchas reformas, se deberían haber instrumentado y hay un temor absoluto, hay un cierre absoluto y bueno, la Constitución está pues Rosa María, deshilachándose. tú viviste como periodista la transición y viste cómo se cocinó todo esto. ¿Qué crees que debe pasar para que salgamos de este bucle? ¿Hay un vicio de origen, como más o menos apunta Javier? Aparte del vicio de origen, que creo que sí, o sea, la Constitución que salió, desgraciadamente, se hizo bajo la bota de los vencedores. Sé que mucha gente, la mayoría puso muy buena voluntad, pero en realidad no se hizo libremente. Mientras estaba gestando hubo un montón de atentados en la calle, fue una época enormemente convulsa, pero se fue superando. Yo creo que hemos tenido posibilidades de haber superado aquello, de haberlo encauzado, pero en los últimos años tenemos, en el mundo entero hay una gran convulsión en los últimos años, se han sucedido las crisis y la escasa respuesta de la política, porque es verdad que también hay que decirlo, pero la manipulación absoluta de los medios informativos a favor de la derecha, que en España es aterradora y que, o sea, si yo estoy en El Diario, por ejemplo, es porque creo en El Diario y hay una serie de medios en los que creo, pero es horroroso el levantarse cada mañana o cada noche viendo las portadas, que son auténticas agresiones, y luego las tertulias. Por supuesto que hay grandes excepciones. Yo admiro profundamente a Antón Losada, que sabe aportar ingenio, conocimiento y una mesura que no todos tienen. Pero si queréis hablamos más tarde de las tertulias. Lo que quiero decir es que se han hecho muchas cosas mal, que se ha idiotizado a la gente voluntariamente, que no se dan cuenta, que no reaccionan. En 2011, antes del 15M, escribimos un montón de gente, creo que bastante interesante, porque estaba hasta José Luis San Pedro, Reacciona, un libro que tuvo una gran influencia. Me lo recordaban ayer y resulta que no se reaccionó votando al Partido Popular masivamente en Europa, en España, en las comunidades y en los ayuntamientos. Todo eso pasa. Sí, es para hablar muchísimo tiempo, lo hacemos en El Diario escribiendo, claro. ¿Verdad? Lucía, creo que nos interesa mucho tu opinión, que tienes una perspectiva diferente simplemente por tu edad. De alguna manera tú naces con todo este trabajo mal o bien hecho y te enfrentas a una situación en la que, por supuesto, ni votaste en su momento. Todos los que estamos aquí, menos Antón, que probablemente ese día hizo pella. No tenías edad, Antón. No. Eres un coqueto. Sí. No nos engañes. Lucía, ¿tú qué opinas? De pronto, desde tu mirada, en ese sentido, más inocente, pero entiendo que muy crítica, de esta situación que os ha venido dada, ¿no? Sí, yo soy de la generación que nació con la Constitución ya creada y voy a utilizar un símil futbolístico. Creo que es como algún jugador del Barça para Luis Enrique, es intocable la Constitución. ¿No? Creo que hace falta dos palabras que nos gustan mucho a los tertulianos, consenso político, y no parece que lo vaya a haber. A mí, como persona de la generación millennial, por ejemplo, la inviolabilidad de la corona me parece un artículo ya aberrante en este punto, ¿no? Pero no creo que esto se vaya a modificar. Es muy complicado porque no hay voluntad política para hacerlo. Antón, que no votaste la Constitución. No, yo porque eres muy joven. Pues nací en el 66. Fíjate, si es que eres un crío. Joder. No, recuerdo la publicidad y ver a mis padres cuando fueron a votarla y la publicidad del referéndum. Yo eres un poco más optimista, ¿no? Pues si no vamos a salir de aquí todos con una depresión de caballo. Yo
comparto muchas de las cosas que se han dicho. Y en el tema constitucional, yo no creo que estemos tan lejos de que haya una reforma del texto que tenemos ahora, ¿no? Básicamente por dos razones. La primera, porque es lo que decía Javier. Es decir, es un texto del año 1978, el mundo ha cambiado de una manera que todos somos conscientes y ese texto simplemente es para un mundo que ya no existe. Entonces las cosas, antes o después, las cosas que son inútiles o se transforman o desaparecen, ¿no? Y la segunda, yo creo que con la racha que llevamos de cosas que han pasado que nunca creímos que volvieran a pasar, a mí no me extrañaría que nos levantáramos un día y se dieran, sin que nadie sepa muy bien cómo, las condiciones para una reforma constitucional, ¿no? Bueno, igual es la siguiente sorpresa, pero tenemos más problemas. El problema de la reforma constitucional es la monarquía. Bueno, ahí estamos. Entonces, Es que ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, el único principio que tiene capacidad para renovarse mediante el ejercicio de una manera jurídicamente ordenada es el principio de legitimación democrática. Pero el principio de legitimación democrática no se reproduce en cautividad. No se reproduce en cautividad. Y el principio de legitimación democrática de la Constitución del 78 está con el principio monárquico condicionándolo. El principio monárquico en la Constitución figura después del principio de legitimación democrática. En el 1.2 está el principio de legitimación democrática. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Y en el 1.3 está la forma política del Estado español en la monarquía parlamentaria. esto que es Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Se sigue. Se habla de este Y tema entonces, y empieza el huracán. Si es que no puede ser. El 1.3, que va detrás del 1.2, pero el 1.3, el principio monárquico, fue el que viene del régimen de Franco, viene del momento de la sucesión de Franco por parte del rey Juan Carlos, y él es, junto con Suárez, y por lo tanto con un presidente del gobierno nombrado por él, los que dirigen el proceso. Y por lo tanto utilizan el principio de legitimación democrática, saben que no pueden prescindir del principio de legitimación democrática, pero aunque lo ponen por delante jurídicamente, políticamente ha sido el principio monárquico el que... Y lo ha condicionado. Y eso... Bueno, esto parece que es un bucle. Monarquía, no tenemos bucle reforma. difícil de resolver. Pero, lo siento, tenemos más problemas. ¿Qué hacemos con la justicia politizada? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Podéis intervenir, podéis interrumpiros. Me apunto a preguntar, ¿de verdad es imposible prescindir de los que están boicoteando que se renueve el Poder Judicial? ¿De verdad es imposible no lograr otra mayoría por la que se pueda renovar? Vamos a ver. El órgano de gobierno está mal... La justicia tiene un problema. También. El primer problema de la justicia es el acceso a la carrera judicial. Sí. Ese es el primer gran problema. Que ahí no se ha producido ninguna renovación, absolutamente nada, y el sistema de selección de jueces es un sistema que conduce a una judicatura extraordinariamente derecha, mucho más de derecha y además con unos residuos del pasado y con unos reflejos del pasado. Eso es lo primero. Después, el Consejo General del Poder Judicial, realmente lo que habría que hacer es regularlo adecuadamente. Es un órgano. Pueden ser prorrogados. Los órganos de gobierno no pueden ser prorrogados. Y en consecuencia se tendría que fijar un sistema en el que los miembros del Consejo General del Poder Judicial cesan el día en que cumplen su mandato. Que no hubiera posibilidad ninguna de prórroga, porque eso es una aberración constitucional. Antón. Bueno, pero yo, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho yo creo que en este caso, efectivamente tenemos un problema con el diseño del Poder Judicial, efectivamente tenemos un problema con la composición, con quienes conforman ese Poder Judicial, pero yo creo que lo que está pasando ahora va más allá de eso. Lo que está pasando ahora es que el Partido Popular no aceptó su derrota electoral, no aceptó el resultado de las 2 elecciones generales que perdió
y ha utilizado el bloqueo institucional para mantener una mayoría que se corresponde con el Parlamento anterior, con el Parlamento en el que tenía mayoría absoluta. Y eso es lo que a mí me parece realmente grave de todo lo que está sucediendo. Porque el Poder Judicial se puede reformar, el acceso a la carrera judicial se puede cambiar, se puede democratizar el funcionamiento del Poder Judicial. Pero claro, cuando en una democracia uno de los jugadores no acepta una regla básica, que es que cuando pierdo, el que gobierna es el que gana, y bloqueo las instituciones para mantener una mayoría artificial en esas instituciones, es que el problema va mucho más allá del Poder Judicial. Tenemos un problema de funcionamiento democrático. Es que eso es lo realmente grave de lo que está pasando. Es decir, hay un partido, hay que decirlo ya con toda claridad, que el Partido Popular que no aceptó el resultado electoral, no aceptó la pérdida del poder. Intenta retener aquellas parcelas de poder en las que mantiene una mayoría completamente artificial. Y eso no es politizar, no es la politización de la justicia, joder. Eso es el Partido Popular haciendo filibusterismo institucional. Con la complicidad de los jueces de ese Poder Judicial. Es que, porque ellos se podían ir, digo yo. Esto lo ha pasado las dos veces, que ha perdido el poder. Sí. Cuando lo pierden en el 2004, que hacen lo mismo, y no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, y lo mismo hacen la prórroga con los magistrados del Tribunal Constitucional, que aquello tuvo una importancia tan grande como que fue un Tribunal Constitucional con el mandato prorrogado el que hizo la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No cualquier cosa, no cualquier cosa. Y eso que lo hizo entonces lo ha vuelto a hacer ahora, después de perder con la moción de censura que se obtiene. En realidad, en 2015, al Mariano Rajoy ha agotado la mayoría absoluta que obtiene en el 2011 y en el 2015, aunque gana formalmente las elecciones, la mayoría parlamentaria es una mayoría anti-Partido Popular, que no se pudo hacer efectiva de manera inmediata porque con el problema de Cataluña, Convergencia y Unión y los partidos nacionalistas catalanes no se les permitía en cierta medida entrar. Pero cuando, después de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, se levanta ese veto que había hacia los partidos catalanistas, inmediatamente sale la moción de censura. Y es una mayoría parlamentaria que es la misma que existe ahora mismo, exactamente la misma. La mayoría parlamentaria se forja en la moción de censura, en la que, por cierto, es Podemos realmente quien juega el papel decisivo y el que impulsa a Sánchez y el que lo acaba imponiendo como presidente del gobierno. Y entonces esa es la mayoría que sigue existiendo. Esa mayoría sigue estando todavía. Y ahora veremos a ver qué es lo que pasa en lo que queda de año de aquí a las próximas elecciones, porque esto es lo que nos estamos jugando. Y ahí el Partido Popular ha estado jugando, siempre jugó en el 2004 y después en el 2017 a utilizar el Poder Judicial y ahora ya no puede tanto el Tribunal Constitucional también lo ha hecho un gran uso, el Tribunal y el Poder Judicial para torpedear la acción de gobierno, para intentar además, en esta legislatura sobre todo, para intentar una disolución anticipada. Ellos han estado jugando desde el primer momento a forzar una disolución anticipada que no lo han conseguido y que esperemos que no lo consigan en el año que le queda. Lucía, que estos no te dejan hablar. O sea, tenemos, desgraciadamente, más problemas. Y nos dicen que no tenemos que hablar de esto, pero yo creo que sí tenemos que hablar de esto. ¿Qué hacemos con la ultraderecha? ¿Qué hacemos con estos derechos que pensábamos que teníamos? Especialmente algunos relacionados con las mujeres, que dábamos por supuesto que eso jamás íbamos a perderlos, íbamos a retroceder, y de pronto la ultraderecha está consiguiendo que se normalice la negación de esos derechos. Está consiguiéndolo los medios informativos, que se normalice. Sí, es lo que iba a decir. Al final, cuéntanos, yo Lucía. creo que lo que no hay que darle voz es a algunos discursos y se les pone en bandeja a muchos. Yo ayer vi, por ejemplo, en Televisión Española que se le daba voz a Vox hablando en términos de pederastia de Irene Montero. Creo que son cosas que se están normalizando. Tienen un altavoz para dar esos discursos que realmente el auge de la ultraderecha en España, un porcentaje muy elevado, fue gracias al altavoz que se le dio en los medios de comunicación. Y esto hay que decirlo porque es así. Sin ese espacio de expresión, pues igual no hubiesen tenido el alcance que tuvieron en su momento.
Entonces es un problema que también hay que abordar desde nosotros, desde los medios. Yo a veces tengo el dilema de si los medios tenemos que dar una determinada noticia porque es ampliar el eco de esas frases o no darlo, ¿no? Y hay quien dice que sí, porque hay que rebatirlo. Yo a veces creo que simplemente con darlo ya le estás dando ese altavoz que ellos están buscando. Es un debate complejo, pero creo que gran parte del auge de estos discursos es porque tienen un sitio donde explicarlo y donde amplificarlo. Javier. No, yo creo que la extrema derecha no es un problema español, ¿eh? No es un problema español. Problema que se está produciendo en la mayor parte de los países democráticamente constituidos. En Francia tenemos ahí a Marine Le Pen, que lleva ya con el 41% en las últimas elecciones y que va teniendo cada vez. Estamos viendo el caso de Italia, donde mañana posiblemente vamos a tener una primera. Hemos visto el caso de Suecia. Ahí sí, no tenemos eso. Y no digamos ya el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, y fundamentalmente en un tema tan clave como el tema del aborto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo que se está intentando hacer desde algunos de los estados, afortunadamente minoritarios, y ahí se ha producido además una reacción muy fuerte frente a lo que es la negación del derecho de la mujer embarazada a interrumpir el embarazo en las condiciones fijadas por la ley de plazos, ¿no? Pero la extrema derecha ya está, la tenemos y hay que aprender a combatirla. Hay que aprender a combatirla, o sea, porque desaparecer no va a desaparecer. Y hacerle un cordón sanitario ya no es posible. Ya se nos ha acabado. Entonces, hay que combatirla y hay que saber que nos vamos a tener que Están surgiendo un montón de temas muy interesantes. Cuando triunfa la ultraderecha, cuando la ultraderecha se infiltra en la democracia, como ha ocurrido ahora, sin ser democrático, ocurre como en Estados Unidos, en efecto, que Donald Trump ha modificado la Corte Suprema. Si se ha producido esa prohibición del aborto y todas las que se van a producir más van a restringir los derechos de los negros a través de una ley de Alabama y tal. Eso ha sido porque Donald Trump, en el poder, que es ultraderecha, hizo una serie de nombramientos en los jueces. Es muy peligroso cuando la justicia obra a favor de la ultraderecha. Es muy peligroso que en España se estén dando esas sentencias y esos comportamientos dudosos en los términos democráticos, creo. Lo de Italia, atentos todos, es mi columna de hoy en el diario, por cierto. Italia va a tener, mañana probablemente va a aprobar el primer gobierno fascista desde Mussolini. Y digo fascista porque todos los nombres que se le aplican son marcas blancas del fascismo. Decir ultraderecha es una marca blanca del fascismo, ¿o no? Bien. Entonces, Italia mandará al Consejo Europeo, al gobierno de Bruselas, va a mandar fascismo. Es la tercera economía de la eurozona, Italia. Es bastante grave. Lo de Suecia es diferente porque los viejos demócratas auténticos, estos se llaman demócratas suecos, pues la ultraderecha, pues dicen que no es así, que a ellos les preocupa mucho la igualdad de la mujer, el cuidado de los mayores, la democracia, el estado del bienestar. Pero lo cierto es que les preocupa también mucho la inmigración, porque hay gente tan sumamente torpe como para pensar que el emigrante pobre es el culpable de los males de las sociedades. Así de torpe es. Antón. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que asumir es que con llamarle ultraderecha no se gana la batalla, ¿no? Yo creo que desde la izquierda nos hemos acostumbrado con mucha facilidad a le ponemos la etiqueta y ya está, despachado. Y nos guste o no, detrás de eso que llamamos ultraderecha, pues hay un corpus ideológico, hay un modelo de sociedad y hay un proyecto político. Y eso, frente a eso,
hay que armar un discurso que dé respuesta a ese desafío ideológico, moral, ético, social y económico. O sea, no, es que son fachas, ahora ya está, venga. Como son fachas, ya está. No, son fachas, claro que son fachas. Pero hay que ganar esa batalla. Hay que armar un discurso que sea capaz de neutralizar el atractivo que un proyecto que ofrece respuestas sencillas a problemas complejos, el atractivo que tiene para mucha gente, que ve con incertidumbre su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de su barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, a mí lo que más me preocupa del avance de la ultraderecha son lo que yo llamo los del pero. ¿Los del? Los del pero. Los que te dicen, yo no soy de ultraderecha, pero... Yo no soy racista, pero... Yo no estoy contra la inmigración, pero en mi barrio, ¿cómo se está poniendo la cosa? Yo estoy por la igualdad, pero joder, se ha ido un poco lejos en el tema este, ¿no? Yo estoy por los derechos de la mujer, pero hombre, 20.000 millones para las campañas de Irene Montero. Esos, los del pero, los mulos. son los que están haciendo avanzar la ultraderecha en toda Europa y especialmente en España. Usted cada vez que se encuentre con alguien que les diga, yo no soy de ultraderecha, pero cuerpo a tierra, hágame caso. Bueno, uno de los que se está realizando en buena medida por el prestigio de la... Sin embargo, no hace que nunca la política y políticos que sepan efectivamente hacer llegar esos discursos, participe, que la gente no se atenga, que la gente vea que si no se mueve van a tomar decisiones por ellos que les van a terminar afectando a sus vidas. Rosa María, tú ibas a hablar de tu libro también, pero de reacciona. No, a ver... Es un poco una llamada de atención hacia eso. Sí, fíjate, hace ya 11 años. Pero Antón esto mucho mejor que yo de la política. En la antigua Grecia se llamó idiotas a los que se desentendían de la política, porque es que resulta que todo el que deja que lo hagan otros, o sea, todo el que no hace por sí mismo en la política, logra que otros sí lo hagan. Y ahora lo están haciendo otros. Ahora están haciendo política gente que va contra la sociedad. Eso es muy importante que se sepa y que se sepan todas las consecuencias que trae. Se ha desprestigiado la política, también hacer mucho más de lo que hacen. Creo que si hay un gobierno progresista debe hacer leyes progresistas y se está la gente desentendiendo de ellos y de las noticias. Cada vez salen más alertas que a la gente no le interesa ya las noticias porque no responden a lo que ellos creen necesitar. Lucía. Sí, por eso a mí me parece tan peligroso estos discursos que hacen algunos líderes mediáticos de todos los políticos son iguales. Yo no creo en los políticos. ¿Has escrito de eso hace poco? Creo en las personas como si los políticos fuesen cactus o algo así. Me parece peligroso porque llama a desafección y además porque me parecen discursos que no son acentos de ideología. Dudo que esta gente que dice este tipo de cosas el día de las elecciones se quede en casa, evidentemente. Luego tampoco pone el foco en más allá de la clase política, no pone el foco en el sistema. Por ejemplo, esta gente no hace discursos contra, por ejemplo, que los directivos de los medios de comunicación cobren 40 veces más que un redactor en el medio en el que trabajan, por ejemplo. No hablo de diario, pero sabemos que en grandes grupos mediáticos esto sucede. Ya te puedo asegurar que en el diario no pasa. Digo que son peligrosos porque al final igualas todos los políticos, que evidentemente no son iguales, porque no todas las políticas que ejecutan son las mismas, estás desprestigiando las políticas y las instituciones y no estás poniendo el foco en quienes están dando los discursos de odio, por ejemplo, extremistas, como sucedió en Estados Unidos con Donald Trump. Por eso estos discursos tan mediáticos de todos los políticos son iguales me parecen peligrosísimos y que llaman a una desafección política interesante. Javier. Pero, hombre, yo creo que hemos estado viviendo unos años en los que la propia realidad nos ha puesto de manifiesto la importancia de la política. El COVID-19.
Cuando viene una pandemia como esa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una sociedad vale lo que vale el Estado. Eso no lo puede resolver ninguna empresa privada, por muy grande que sea, ni por nada. Una sociedad vale lo que vale su sistema político para hacer frente a una situación como esa. Cuando viene una situación como es el crecimiento de los precios como consecuencia de una guerra, como consecuencia de la crisis del suministro energético, ¿qué es lo que vale una sociedad? Lo que vale su Estado. Si el Estado hace la excepción y la pelea y consigue acabar imponiéndola, acabamos teniendo una política que no es una panacea, pero que alivia la situación de gente que se encuentra en una situación muy desesperada. Entonces, la política estamos viendo, cada vez hace más falta. Y lo que sí nos encontramos, y esa es la gran batalla que vamos a tener, no con la derecha, la ultraderecha exclusivamente, sino con toda la derecha, que es la batalla que ahora mismo se está viviendo. Acabar con los impuestos, menos Estado, o la batalla contraria de que hay que recaudar para poder hacer frente a los problemas que la sociedad tiene que enfrentar y que afectan de manera muy, muy importante a gente que tiene una posición débil económicamente. Esa es la gran batalla. Esa es la gran batalla que tenemos ahora mismo. Y estamos viendo, además, perfectamente. En Andalucía, hemos entrado en el paraíso. Andalucía se ha convertido en el paraíso, porque han quitado un impuesto que pagaban 27.000 personas. Un impuesto que pagaban 27.000 personas. Hemos entrado en el paraíso. De los 8 millones de andaluces, hay 27.000 que se ven afectados. ¿Tú lo pagabas? ¿Qué? ¿Lo pagabas, Javier? Yo no lo pagaba. Vamos. Bueno. Yo creo. No. Yo seguro que no. O sea, porque el impuesto de patrimonio no lo he pagado nunca, porque no lo he tenido. El de renta sí, bastante, pero patrimonio no. Y para mis hijos el de sucesiones no entraría. Lo que les podría dejar no pagarían. O sea, a mí no me afecta ni a 27.000 personas, coño. Es que no es que estamos hablando de 8 millones, hay 27.000 personas. No me ha sonado convincente, Javier. No me queda ahí una sombra de duda ahí. Bueno, pues Antón, tú eres profesor. Lo intentaré en otro momento, a ver si tengo más suerte. Eres profesor de ciencia política. ¿Qué tienes que decir contestar esta pregunta? ¿Qué se dice en este país cuando se quiere arreglar algo? Vamos a despolitizarlo. ¿Sí o no? Sí. La educación, no, hay que arreglarla. Lo primero que hay que hacer es despolitizarla. Y para que decida sobre educación, ¿quién? Si no decide la política, ¿quién? Vamos a arreglar la sanidad. Lo primero que hay que hacer es despolitizarla. Y lo curioso, que los primeros que lo dicen son los propios políticos. Pues son los propios políticos, muchos de ellos suben a la tribuna a decir que hay que despolitizar esto, porque despolitizar es sinónimo de arreglar y de que las cosas se hagan bien. Y eso es una herencia directa de la cultura franquista y del franquismo, eso sí ha pervivido, que es esa percepción constante de que el problema es la política. El problema no es la desigualdad, el problema no es la injusticia, el problema no es el problema es la política. Y la forma de arreglar el problema, ¿cuál es? Acabar con la política. Oye, tenemos muy poquito tiempo ya. 3 minutos, 42, 41, 40 segundos. Ya falta menos para que venga y va la última pregunta, antes de que llegue Yolanda Díaz. Tenemos otro problema. Venido a verla ella, ¿eh? Ya lo sabemos, pero bueno. Tenemos otro problemilla por ahí pendiente y no quiero que os vayáis sin darme vuestra opinión muy rápida. ¿Qué hacemos con el emérito? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos en general con la familia real? Esto lo he dicho muchas veces. ¿A qué esperan los servicios sociales para intervenir en una familia tan claramente desestructurada? Eso es. Es un fallo imperdonable de nuestro sistema de bienestar lo que está sucediendo con la Casa Real. Lucía. Lo digo en serio, ¿eh? Lucía. ¿Qué hacemos? Pues, en primer lugar, lo que habría que hacer es reformar ese artículo de la Constitución que decía antes, de la inviolabilidad de la corona y juzgar cosas que no han sido juzgadas. Y bueno, a mí es que
yo como Ninguna nací ha sido con... juzgada. ¿Cómo? Digo que ninguna ha sido juzgada que afecte a la familia. No, ninguna, claro, Por eso. efectivamente. Al yerno pobrecito que le tocó, que llegó allí y dijo, oh, esto es jauja. Yo me imagino a Urdangarín metido en aquella familia, ¿verdad? Perdón. Nada, digo que de todas formas hay algo como en nuestra sociedad que nos tira hacia la monarquía, porque yo estoy fascinada con todo el eco mediático que ha tenido el entierro, por ejemplo, de Isabel II. En el fondo somos monárquicos, aunque no lo digamos abiertamente. Hay algo ahí Javier, que habría que explorar. Tienes un minuto, Javier. No lo somos, pero digo que al final... Yo creo que Un minuto. lo de Inglaterra ha sido el fin. Es que ha sido El fin de increíble. época. O sea, Pero es que yo hemos creo estado que- dos yo creo que- días hablando de eso. La es gente el no punto enterraba a más. Isabel II, la gente enterraba al personaje de The Crown. Ah, Y era quien estaban llorando. A Claire Foy, ¿sí o no? Yo creo que ese ha sido el final de la monarquía, el punto álgido de la monarquía ha sido el entierro de Isabel II. A partir de ahí Todo para empieza un deterioro que ya lo iremos viendo cómo se manifiesta, pero que yo creo que entramos en una fase de la segunda oleada que puede poner en cuestión la monarquía como forma política en el conjunto del país. Rosa María. Yo creo que la monarquía es el paradigma de la desigualdad, porque son alguien muy arriba y luego están los vasallos. Estoy absolutamente de acuerdo. Es por todo lo que viene. Vamos a dejar de hablar de la monarquía un momentito. ¿Habéis visto que es así? Sí, El porque cada huracán. vez que hablamos... Que estoy absolutamente de acuerdo Vamos a con dejarlo Antón ya. en que una familia tan sumamente desestructurada no puede ser tan ejemplar como nos la ponen, y que se tiene que acabar lo de la impunidad, y sobre todo que se tiene que hacer un referéndum sobre si queremos república o monarquía. Es cada vez que hemos hablado, ¿eh? Sí, Bueno. sí, cada El vez. espíritu. Con la palabra referéndum, que como veis no nos ha conmovido mucho, terminamos esta charla. Os pido un gran aplauso para Antón, para Lucía, para Javier Gracias. y para Rosa María. Gracias. Y nos vamos porque llega Yolanda. Eso. Vaya teloneros. Hasta luego. No os olvidéis del...